Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Israel Rodríguez. Voy a presentar la ponencia titulada Aliados rigurosamente vigilados, cine y diplomacia entre México y Cuba en la década de los 70. Aunque es común escuchar o leer en los ámbitos cinematográfico o académico la historia, generalmente la anécdota, de la incursión del cine mexicano en el tercermundismo durante el sexenio de Echeverría, sigue pendiente en los estudios académicos una revisión seria y profunda de lo que esta nueva etapa significó para el cine mexicano, para el contenido de sus películas, para sus mercados y para la proyección internacional de sus obras. Además, la referencia común al tercermundismo del cine mexicano pocas veces ha mostrado la forma efectiva en la que esta industria, cada vez más controlada por el Estado, se articuló con los intereses de las políticas interior y exterior del régimen, transformando con ello no solo sus temas y sus imágenes, sino también su relación con otras cinematografías. Como un primer intento por abonar en este terreno, esta ponencia intenta mostrar cómo fue que el cine mexicano se utilizó como una herramienta diplomática por los gobiernos de México y Cuba durante los años 70 y las consecuencias artísticas, culturales y políticas que ello conllevó. Con base en información que pude obtener en archivos de ambos países y tratando temas tan distintos como el cine y las relaciones diplomáticas, intentaré mostrar, por un lado, cómo fue que el régimen mexicano realizó un arduo trabajo e invirtió importantes recursos para lograr la ayuda cubana en su intento por reconfigurar su imagen revolucionaria y por figurar dentro del tercermundismo cinematográfico. Y, por otro lado, cómo fue que este acercamiento cinematográfico requirió de un minucioso trabajo de vigilancia mutua. La incursión de México en la corriente tercermundista, revisada a la luz de la historia diplomática nacional, de las transformaciones geopolíticas y económicas de los años 60 y la estrategia de política interior del régimen echeverrista, resulta menos sorpresiva y atípica de lo que tradicionalmente se piensa. Hacia finales de los 60 y principios de los 70, varios gobiernos latinoamericanos, como respuesta al inminente fin de la relación especial con Estados Unidos y ante la necesidad de legitimación interna de sus respectivos regímenes, decidieron embarcarse en una política exterior común que buscaba limitar el dominio de Washington sobre la región y ampliar sus relaciones comerciales con países y bloques que parecían vetados durante los años más rígidos de la Guerra Fría. Esta nueva política internacional fue compartida, en mayor o menor grado, por gobiernos provenientes de un amplio espectro ideológico. Participaron en él tanto las dictaduras militares de Onganía en Argentina y Velasco Alvarado en Perú, como los gobiernos civiles de Carlos Andrés Pérez en Venezuela y Luis Echeverría en México, además, claro, de los gobiernos socialistas de Fidel Castro y Salvador Allende. En ese contexto, la apuesta tercermundista mexicana no fue sorpresiva ni significó un fenómeno aislado. En la retórica y en los hechos, el gobierno de Echeverría convirtió la necesidad de su incursión dentro de este grupo en una verdadera obsesión. Al amparo de esa política internacional, en los últimos años del sexenio echeverrista se multiplicaron conferencias, seminarios, reuniones políticas, competencias deportivas, festivales culturales y, por supuesto, semanas de cine y producciones fílmicas realizadas a la luz de este nuevo tercermundismo mexicano. Como parte de este esfuerzo, la industria cinematográfica mexicana, que experimentaba en ese momento un importante proceso de intervención estatal y de control de sus contenidos por parte del régimen, participó activamente dentro de la política tercermundista del gobierno echeverrista. Acompañando los nuevos esfuerzos diplomáticos del régimen, el cine mexicano se esforzó también por hacerse de un vistoso lugar dentro del tercermundismo cinematográfico de los años 70. Y es que mientras el tercer mundo se consolidaba entre regímenes nacionales y entre grupos subalternos como un auténtico nuevo internacionalismo, el tercermundismo cinematográfico vivía también una etapa de gran efervescencia. Como ha estudiado ampliamente Mariano Messmann, lo que durante los últimos años de la década de los 60 se había presentado como intentos regionales de organización de distintas cinematografías, durante la primera mitad de los 70 se tradujo en una verdadera apuesta tricontinental de organización fílmica asociada frecuentemente con los tiempos y los espacios de las principales reuniones del movimiento internacional. Lo cierto es que, aunque heterogéneo, hacia los años 70, el tercermundismo cinematográfico había generado una amplia comunidad internacional que tenía vistosos momentos de reunión en espacios como los encuentros del nuevo cine latinoamericano o la muestra de cine de Pest.
En los encuentros y festivales realizados en el contexto del tercermundismo cinematográfico, los proyectos de grupos subalternos herederos de los planteamientos de la nueva izquierda convivieron y se mezclaron, no sin conflicto, con poderosos proyectos oficiales que, como en Cuba, Chile, Argelia y en su forma peculiar México, intentaron orientar la transformación de sus industrias fílmicas nacionales para empatarlas con los lineamientos diplomáticos de los gobiernos que las sustentaban. Hasta principios de los 70, la participación mexicana en estos espacios había sido mínima y, en términos generales, pues poco afortunada. Sin embargo, en los siguientes años, la situación cambiaría, aunque quizá del modo menos esperado. Si bien los cineastas independientes mexicanos habían sido los primeros en arribar tímidamente a estos espacios en los que se consolidaba el movimiento del nuevo cine latinoamericano y del cine del tercer mundo, durante el gobierno de Luis Echeverría sería el Estado mexicano y su poderoso proyecto fílmico el que terminaría por conquistar estos espacios. Actuando por medio de sus embajadas, recibiendo a un sinfín de cineastas provenientes de las cinematografías latinoamericanas o africanas, organizando decenas de semanas de cine dentro y fuera del país y, por supuesto, produciendo obras en las que intentaba replicar el tercermundismo oficial, el cine industrial mexicano logró finalmente ocupar un espacio central en los espacios del cine del tercer mundo. En este proceso, el acercamiento diplomático y cinematográfico con el gobierno cubano resultó determinante. Si bien durante la primera mitad del sexenio echeverrista las relaciones con Chile ocuparon un lugar principal, el trágico final del gobierno de Allende hizo necesario centrarse en una nueva fuente externa de legitimidad política. Por ello, durante la segunda parte de su mandato, el régimen de Echeverría empezó a cultivar y a promover nuevas relaciones con otros gobiernos progresistas, entre los cuales Cuba, que llevaba casi una década ocupando un lugar protagónico en el tercermundismo internacional, se convirtió en el principal objetivo de la diplomacia mexicana. El problema era que tras una década de altibajos y tensiones, para principios de los 70, las relaciones entre el gobierno mexicano y la Revolución cubana se encontraban en uno de sus puntos más bajos. Sin embargo, las nuevas circunstancias en ambos países parecían propicias para dejar esa etapa atrás. Por un lado, el régimen mexicano vio en el fortalecimiento de su relación con Cuba una excelente oportunidad para actualizar el carácter social y ahora tercermundista de la Revolución mexicana. Por el otro lado, como ha demostrado Tania Harmer, desde finales de los 60, el régimen cubano, alineado fuertemente con los intereses soviéticos, abandonó casi por completo su política de revolución permanente y echó a andar un fuerte intento por estrechar sus relaciones diplomáticas y comerciales con los gobiernos latinoamericanos. En este nuevo contexto, el fortalecimiento de las relaciones cubano-mexicanas representaba una ganancia para ambos gobiernos. Sin embargo, como veremos ahora con la revisión del acercamiento cinematográfico entre estos dos países, la nueva etapa diplomática estaba aún lejos de dejar atrás las prácticas de desconfianza mutua. El 24 de junio de 1974, en el Aeropuerto Internacional José Martí en La Habana, un grupo de altos funcionarios cubanos, entre quienes figuraba Alfredo Guevara, el director del ICAIC, esperaba la llegada de una importante delegación mexicana. Esta, sin embargo, no estaba constituida por diplomáticos, ministros o ingenieros, sino por importantes representantes del cine mexicano. Esta visita inauguró una etapa de por lo menos 2 años en los que el cine fue utilizado para promover y enfatizar el nuevo acercamiento bilateral. Durante dicha etapa se sucedieron uno tras otro los viajes de mexicanos a Cuba y de cubanos a México. Se organizaron semanas para proyectar las producciones más recientes de ambas cinematografías y finalmente se logró la firma de importantes acuerdos de colaboración y coproducción. El objetivo principal de la presencia de los mexicanos en la isla, según se dijo, era la organización de 2 semanas de cine, una de obras cubanas que se llevaría a cabo en México y otra de cintas mexicanas que se proyectarían en La Habana. Estos eventos, al parecer, no fueron detallados durante esta primera visita y en consecuencia tuvieron que planearse a la distancia. La correspondencia entre Rodolfo Echeverría y Alfredo Guevara sobre el tema es abundante y se conserva aún en la Cinemateca de Cuba. En el intercambio de estos funcionarios precisan fechas, se acuerdan espacios y se negocia el material que se exhibirá en cada evento. Sin embargo, según se observa en las cartas, este último punto era un tema delicado y requirió de varias comunicaciones antes de quedar afinado.
La lista de cintas mexicanas propuesta por Echeverría, como era de suponerse, incluía, además de una selección de cortometrajes oficiales sobre los logros del Estado mexicano y sobre la actividad internacional de Luis Echeverría, una selección de las cintas más exitosas del nuevo modelo de apertura cinematográfica mexicana, tales como El Principio de Gonzalo Martínez, El Castillo de la Pureza de Arturo Ripstein, Mecánica Nacional de Luis Alcoriza o la obra colectiva Fe, Esperanza y Caridad. Sin embargo, la propuesta de Echeverría encendió pronto las alertas de los funcionarios cubanos que, tras ver las obras producidas por el cine de la apertura mexicana, comenzaron un debate sobre la pertinencia de proyectar ante el público cubano las películas del llamado Nuevo Cine Mexicano, que, como sabemos, destacaban por haberse realizado en un ambiente de relajación de la censura, no solo política, sino fundamentalmente moral y sexual. Tras revisar el material enviado por México, en documentos con anotaciones a mano y correcciones continuas, se aprecia cómo Pastor Vega, Julio García Espinosa y Alfredo Guevara criticaron duramente el contenido del cine mexicano y comunicaron los cambios que serían necesarios antes de exhibir las cintas. De Fe, Esperanza y Caridad, por ejemplo, solo el último de los cortometrajes, un fuerte cuestionamiento a la caridad burguesa como generadora de desgracias, salió bien librado. El resto de las obras que componen esta cinta, en las que aparecen escenas de violaciones múltiples y un buen número de palabras altisonantes, fueron catalogadas de vulgares o directamente reaccionarias. Del mismo modo, en cintas como El Principio, Mecánica Nacional o Los Días del Amor, los censores cubanos pedían suprimir secuencias violentas, imágenes de masturbaciones o diálogos reaccionarios. Respecto a los materiales oficialistas en los que se promocionaba la labor del Estado mexicano, una nota a mano, que ya no aparece en la versión final del documento, señalaba abiertamente que no se debía proyectar al pueblo de Cuba material promocional de un gobierno capitalista como el mexicano. En todo caso, se decía, se podría incluir el cortometraje Universidad Comprometida y, cito, solo porque es la filmación del discurso de Allende en Guadalajara. Y es que, como han explicado García Borrero y Salazar Navarro, estas acciones de censura no ocurrían en un ambiente aislado. El periodo comprendido entre 1971 y 1976, conocido popularmente como el Quinquenio Gris, fue uno de los más restrictivos para el cine y para el conjunto de la producción intelectual de la isla. Aunque durante los años 60 el fenómeno de renovación y modernización de la cinematografía mundial coincidió y convivió con el proceso de revolución política y social de la isla, durante la década siguiente, pese a la oposición de Alfredo Guevara, el ICAIC finalmente fue absorbido por el tristemente célebre Ministerio de Cultura, organismo de vigilancia encargado de supervisar el contenido de la producción artística y cultural de aquel país. Como resultado, tanto la producción fílmica del instituto como el cine extranjero que se exhibía en la isla fueron sometidos a una vigilancia cada vez más estricta para impedir la proyección al público cubano de imágenes inmorales o de desviaciones ideológicas. Es cierto que durante los años más duros de la restricción fílmica, el público cubano se refugió por lo regular en las producciones mexicanas de la época de oro, que, con ciertas mutilaciones, nunca dejaron de proyectarse, pues resultaban inofensivas, pese a su carácter capitalista, pues contenían frecuentemente un discurso moralizador que debía resultar atractivo para el gobierno de la isla. Sin embargo, en este nuevo periodo de acercamiento cinematográfico, el Estado mexicano no estaba interesado en promover aquellas obras clásicas, sino en presumir el nuevo cine mexicano como un símbolo de libertad creadora y de apertura. El problema era que aquellas cintas estaban llenas de escenas, groserías e ideas que resultaban problemáticas en la Cuba del Quinquenio Gris y que por lo tanto, de forma más o menos velada, debieron censurarse. Al final, la Semana de Cine Mexicano se realizó y, según la prensa oficialista, todo fue un éxito. En pos de un repetido deseo de estrechar los lazos de colaboración, el ICAIC proyectó las reaccionarias cintas mexicanas y el gobierno mexicano debió aceptar en Cuba una censura que, decía, no se ejercía en México. Sin embargo, la desconfianza entre estos regímenes era mutua y si la organización de la Semana de Cine Mexicano había puesto a prueba la tolerancia de los censores cubanos, la realización de la Semana de Cine Cubano también pondría a trabajar a los sistemas de vigilancia mexicanos.
Del mismo modo en que el cine mexicano resultaba habitual para el público cubano, la Semana del Cine Cubano en México no vino a descubrir nada nuevo para los universitarios e intelectuales mexicanos a quienes estaba dirigida. Como hicieron notar en su momento los críticos de cine, lo único que hizo el esfuerzo oficialista fue sacar a las producciones cubanas del circuito de cineclubes universitarios y proyectarlas en las salas comerciales. Aún así, a juzgar por la prensa, las funciones fueron todo un acontecimiento y la asistencia resultó absolutamente masiva. Como había ocurrido meses antes en La Habana, para la Semana de Cine Cubano, una comisión de importantes figuras de la industria cubana visitó México entre el 7 y el 18 de octubre de 1974 y estuvieron presentes en la inauguración y clausura de la mencionada semana en la recién estrenada Cineteca Nacional. Como puede apreciarse en las notas que acapararon las secciones de cine de la prensa mexicana, en aquellos eventos, tanto los funcionarios mexicanos como los invitados cubanos, encabezados por Santiago Álvarez y Julio García Espinosa, elaboraron complejas retóricas para enfatizar los intereses comunes de estas cinematografías mientras dejaban en claro y se justificaban las evidentes diferencias políticas y estéticas. En general, la visita tenía poco de excepcional. Antes y después de la Semana del Cine Cubano, en México se hicieron múltiples eventos similares con las cinematografías de los países africanos, asiáticos, latinoamericanos o de Europa del Este con los que el gobierno mexicano intentaba estrechar lazos en esta nueva aventura tercermundista. Sin embargo, la amplia documentación existente nos permite observar, por un lado, la importancia que el gobierno mexicano otorgó a este evento y, por otro lado, que el Estado mexicano no dudó en vigilar cuidadosamente el interés que la presencia cubana pudiera despertar entre los jóvenes mexicanos. Si hoy es posible saber con exactitud la cantidad de personas asistentes a cada una de las funciones, la procedencia de muchos de ellos y en algunos casos sus nombres, es porque la Dirección Federal de Seguridad de la Secretaría de Gobernación designó a un grupo de agentes para que asistiera e informara de todo lo ocurrido en el evento. Los espías mexicanos, que a juzgar por los informes parecían disfrutar bastante de las cintas cubanas, detallaban la cantidad de elementos desplegados en el evento y la forma en la que se infiltraban entre el público cinéfilo para consignar los nombres y las interacciones de los líderes estudiantiles y los intelectuales cubanos. Pero, como había ocurrido en La Habana, entre desconfianza, vigilancia y censura, los funcionarios de ambos países declararon al final que la Semana de Cine había sido un ejemplo de hermandad entre los pueblos y aseguraron que los lazos de colaboración seguirían estrechándose. Como sabemos, tras un lento pero constante acercamiento, en 1975 Fidel Castro viajó a México y Luis Echeverría se convirtió en el primer presidente de la Revolución Mexicana que voló a La Habana para cerrar un largo y fructífero proceso diplomático. Del mismo modo, la labor cinematográfica que hemos descrito hasta ahora puede calificarse como exitosa. En 1976, tras una larga negociación, el ICAIC y el Banco Nacional Cinematográfico de México firmaron un amplio acuerdo de colaboración que incluía el apoyo técnico por parte de los mexicanos para impulsar las producciones cubanas y la ayuda del ICAIC para lograr un aumento en la calidad de los productos documentales mexicanos. Además, el ICAIC abandonó su estricta política de no participar en coproducciones y aceptó realizar 2 cintas con el gobierno mexicano, en las que se promovería, cito, la afirmación de la identidad latinoamericana. Hasta aquí la cita. Estas películas fueron Mina, Viento de Libertad y El recurso del método. Concluyo. Para principios de los 70, la importancia de Cuba en el terreno tanto geopolítico como cinematográfico resultaba indiscutible. Como mostró recientemente Salazar Navarro, desde la década de los 60, el ICAIC se había convertido en uno de los epicentros del cine latinoamericano y del movimiento del cine del tercer mundo. Para principios de los 70, en los espacios de este movimiento mundial, el protagonismo de figuras como Julio García Espinosa y sobre todo Alfredo Guevara era ya indiscutible. Por ello, si una industria quería posicionarse en estos foros, granjearse el favor del cine cubano parecía una tarea obligada y el gobierno mexicano lo sabía. Aunque el éxito o fracaso del proyecto fílmico echeverrista sigue siendo un tema a debate, resulta indiscutible que fue en la esfera internacional donde la sujeción de la industria cinematográfica al proyecto político del régimen priista rindió sus principales frutos. En este ámbito,
Gracias a un intenso trabajo diplomático y a una incansable labor de promoción y búsqueda de nuevos mercados, la industria mexicana y el régimen que la soportaba lograron posicionarse en los principales foros de la cinematografía mundial y, de manera destacada, en importantes espacios del llamado cine del tercer mundo. Estableciendo relaciones cinematográficas con países que en distintos momentos ocuparon lugares protagónicos dentro del tercermundismo internacional, como Chile, Cuba o Argelia, recibiendo y patrocinando cineastas exiliados por las dictaduras militares, organizando semanas de cine mexicano en lejanas ciudades de Asia y África, produciendo esquemáticas épicas antiimperialistas y protagonizando importantes festivales del cine tercermundista, el proyecto fílmico del echeverrismo logró al final colocar a la cinematografía mexicana en el escenario internacional y al mismo tiempo servirse de este para promocionar el discurso antiimperialista del gobierno. Aunque no estuvo ajena a tensiones y aunque fue objeto de constantes críticas en las que se le denunciaba como oportunista, en términos generales el acercamiento de la industria mexicana hacia el nuevo cine latinoamericano fue verdaderamente exitoso. Gracias a esta labor, el cine oficial mexicano no solo llegó a públicos antes insospechados y acumuló decenas de premios y nominaciones en distintos certámenes a lo largo del mundo, sino que dentro y fuera del país logró apropiarse de las banderas políticas y de los espacios del cine de liberación para utilizarlos en su política de reconstitución de su hegemonía. Muchas gracias.